Muy buen día con todos, agradecida por la invitación. Es de mi agrado poder presentarles a ustedes el tema de prevención de cáncer de la mujer, que nos ayudaría mucho en el tema de salud pública. Quien les habla es la obstetra Leslie Drugo Castillo y sin más preámbulo vamos a iniciar con la presentación. El cáncer es una de las principales patologías que afectan a la población a nivel mundial. La introducción de estrategias de detección precoz y mejoras en la terapia del cáncer han permitido en países desarrollados disminuir su incidencia y mejorar la sobrevida de las pacientes. Este progreso ha sido generado por el vertiginoso avance en la investigación durante las últimas décadas. A nivel mundial, de acuerdo al Observatorio Global del Cáncer, Globocam, del 2020, hubo 19.3 millones de casos nuevos, 10 millones de muertes por dicha enfermedad y 50.6 millones de personas viviendo con cáncer, siendo el cáncer de mama el primer tipo de cáncer que afecta a las mujeres. En el caso de Perú, según el Ministerio de Salud en su informe acerca de la situación del cáncer en nuestro país, concluyó que la incidencia del cáncer se encuentra en incremento y se prevé que para el 2030 los nuevos casos se incrementarían en un 30%. En las últimas dos décadas se han mejorado las estrategias de detección temprana del cáncer con los tamizajes, ¿no? Pero aún estos son insuficientes. Además, se encontró que el 70% de los cánceres son detectados ya en un estadio avanzado, en estadio 3, en estadio 4, y solo un 30% es detectado en estadio temprano. De estos, solo el 4% se detecta en estadio 0, in situ. Y el 58% de los casos restantes tienen un estadio clínico no especificado. Según Globocam también resalta, y como también podemos ver en la gráfica, que en el caso de las mujeres peruanas, los cánceres que han tenido mayor presencia son el cáncer de cuello uterino, cáncer de mama. Conocer y describir los mecanismos fisiopatológicos del cáncer es una tarea compleja. El término cáncer de por sí agrupa entidades clínicas de diverso origen, tanto como cáncer de mama, neuroblastomas, osteosarcomas o leucemias, entre otras. A pesar de estas distintas manifestaciones clínicas de esta enfermedad, se ha podido generar un consenso en ciertos principios comunes que se observan en estas diferentes entidades clínicas. Es por ello que el cáncer es considerado actualmente como un desorden de células que se dividen anormalmente, lo que conduce a una formación de agregados que dañan los tejidos vecinos, se nutren del organismo y alteran su fisiología. Además, estas células pueden migrar e invadir tejidos lejanos donde encuentran un nicho apropiado para continuar su crecimiento, originando una metástasis. Aquí podemos observar un tumor primario, luego hace una invasión local, como se mencionó hace un momento, y llegando a migrar, ¿no?, a otros tejidos, haciendo metástasis hasta llegar a una metástasis macroscópicamente clínicamente detectable. ¿Cómo se originan las células tumorales? El proceso por el cual la célula normal se transforma en cancerosa se denomina carcinogénesis, que es en sí las mutaciones en material genético. Normalmente las células del sistema inmune son capaces de eliminar a estas células tumorales. Sin embargo, algunos de estos clones pueden adquirir nuevas capacidades que les permitan evadir estos mecanismos de control y se desarrolla una neoplasia. Para que estas mutaciones iniciadoras o promotoras de tumores logren persistir en una célula y dar origen a un clon tumoral, a nivel de la célula y su microambiente deben darse dos eventos fundamentales: la inestabilidad genómica, lo cual va a favorecer la adquisición de mutaciones, y la inflamación tumorigénica. Hannan y Weinberg han identificado
8 características en total, ¿no? De estas células, en cómo es la evasión de supresores de crecimiento, evitan la destrucción inmune, adquisición de inmortalidad replicativa, inflamación promovida por tumores, activación de invasión y metástasis, inducción de angiogénesis, mutación e inestabilidad genómica, evasión de apoptosis, desregulación energética celular y señalización proliferativa sostenida. Bien, vamos a comenzar con uno de los principales cánceres que aquejan a nuestras mujeres peruanas, que es el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es una alteración celular que se origina en el epitelio del cérvix, que se manifiesta inicialmente a través de lesiones anteriores de forma lenta y progresiva, las cuales en un tiempo largo pueden progresar a cáncer in situ, confinado. Cuando decimos in situ es que el cáncer está confinado a la superficie epitelial, a la zona. O a un cáncer invasor en donde las células con transformación maligna van a traspasar esta membrana basal. El virus del papiloma humano es una de las causas necesarias, pero no suficientes para desarrollar el cáncer de cuello uterino. En la lámina podemos apreciar, ¿no?, el cuerpo uterino, la vagina, y entre ellos estaríamos localizando nuestro cuello uterino, el cual tiene un endocervix y un exocervix. El virus de papiloma humano, como habíamos mencionado, es necesario, pero no para poder desarrollar, o es como se empieza, ¿no?, un factor de riesgo para desarrollar cáncer a futuro, a largo plazo. El 70% del cáncer cervical son causados por los tipos de BPH 16 y 18 que se encuentran dentro de los de alto riesgo, ¿no? También tenemos el tipo 31, 33, 45, 52 y 58, que son los que más se han encontrado en los casos vistos. Y en bajo riesgo tenemos al tipo 6 y 11. ¿Cómo se transmite el papiloma humano? Se transmite mediante las relaciones sexuales orales, vaginales, anales, sin protección con una persona infectada, aunque ésta no presente síntomas. Asimismo, no basta, como había comentado, tener la infección por el virus papiloma humano, sino que a esto deberíamos sumarles cofactores, ¿no?, que propiciarían una displasia de alto grado. Entre ellos tenemos que el tipo de BPH de alto riesgo, como mencionamos, y la infección viral persistente predicen un mayor riesgo de progresión. La susceptibilidad genética. Mujeres que tengan un familiar en primer grado afectado tienen el doble de riesgo de desarrollar un tumor cervical. Condiciones del huésped que comprometan la inmunidad, por ejemplo, en los pacientes con un mal estado nutricional o infectados por VIH. También hay factores ambientales, por ejemplo, la exposición al humo del tabaco o deficiencias vitamínicas. El inicio temprano de la actividad sexual, tener múltiples parejas sexuales o la pareja con la cual convivimos haya tenido también múltiples parejas sexuales, historia de enfermedades de transmisión sexual, entre otros. Bien, en la lámina siguiente podemos ver la infección por VPH. Algunas características de este son extremadamente comunes entre las mujeres en edad reproductiva. La infección puede permanecer estable, llevar a una displasia o también volverse indetectable al inicio. En la displasia cervical de bajo grado, tenemos que las lesiones de bajo grado usualmente son temporales y desaparecen con el tiempo. Algunos casos, sin embargo, progresan a lesiones de alto grado, denominadas también NIC2 o NIC3. Son en estos estadios, ¿no?, donde la displasia es de alto grado, ya es significativamente menos comunes que las displasias de bajo grado y pueden progresar de lesiones de bajo grado o directamente de la infección por VPH. Finalmente tenemos el cáncer invasor,
las mujeres con displasia de alto grado están en riesgo de desarrollar cáncer invasivo. Esto generalmente ocurre muy lento en un periodo aproximadamente de 10 a 15 años. Los signos y síntomas que podemos tener. En sí, la infección por el VPH es asintomática, pero puede producir lesiones de bajo grado que luego la mayoría regresionan. En cuanto a las lesiones premalignas y cáncer en estadio temprano, no producen también sintomatología. Incluso el cáncer invasor en estadio temprano presenta escasa sintomatología. Cuando el cáncer de cuello uterino se encuentra ya en estadio avanzado, es donde a veces nos dan las señales, como sangrado anormal por la vagina cuando no estamos en nuestro periodo menstrual, ¿no? Al haber un contacto con el cervix. Por ejemplo, el sangrado postcoital es característico de esto. Con el crecimiento lateral de los parametrios, también los uréteres pueden obstruirse y si ambos uréteres son obstruidos, se puede presentar la anuria. Hay relaciones sexuales dolorosas, hinchazón en las piernas. El crecimiento anterior del tumor en estadios avanzados de la enfermedad puede también provocar dolor vesical y hematuria, ¿no? Que es rasgos de sangre en la orina. Por extensión directa a la vejiga, puede ser causa de retención urinaria y eventualmente llegar a una fístula vesico-urinaria. La extensión posterior puede ocasionar dolor lumbar, tenesmo y también se pueden formar fístulas rectovaginales. El cáncer de cuello uterino avanza silente y sin síntomas. Para cuando ya hay síntomas, las enfermedades usualmente ya está muy avanzado, como hemos dicho al inicio. Por ello es que es necesario hacer el tamizaje o despistaje para encontrar la infección o las lesiones tempranas y ofrecer una alternativa de tratamiento oportuno. En cuanto al diagnóstico de las lesiones premalignas y cáncer de cuello uterino, podemos encontrar la biopsia. Es el diagnóstico definitivo de lesiones premalignas o cáncer, ¿no? Mediante este método. El examen físico también se debe realizar en todas las mujeres con síntomas sugestivos de cáncer de cuello uterino. La visualización del cuello del útero después de un examen con espéculo puede revelar una apariencia normal o una lesión cervical visible. Cualquier lesión elevada, friable o que tenga apariencia de condiloma debe ser biopsiada, ¿no? Aquí tenemos uno de los procedimientos del examen físico es introducir un espéculo que nos ayuda a visualizar mejor el cuello del útero y ver si hay alguna anormalidad. También debemos tener presente un diagnóstico diferencial, ya que el sangrado del tracto genital y los flujos vaginales también pueden ser causados por otras condiciones, como por ejemplo una cervicitis. Las lesiones también de tipo tumoral benigno que pueden confundirse con cáncer de cuello uterino incluyen los pólipos y quistes de Nabor. Como les había comentado, uno de los exámenes que nos ayudan en el tamizaje y detección precoz y oportuna del cáncer de cuello uterino es el Papa Nicolau. El cáncer normalmente siempre se sitúa en la zona de transformación, que es la unión del epitelio escamoso del ectocervix, ¿no? La parte externa del cuellito, y el epitelio glandular, que es la parte interna del cuellito. Entonces, en ese cambio, en esa transición, se ubica la zona de transformación. Es allí donde se toma una muestra, ¿no? Como podemos ver en la lámina, se coloca un espéculo y se hace una limpieza de los flujos vaginales que se puedan encontrar. Luego, con un citocepillo, se toma una muestra, un raspado de esta zona, la cual se va a fijar en una lámina que posterior va a ser llevada a laboratorio. Para este examen se debe recordar siempre que 2 o 3 días antes las pacientes no deben tener relaciones sexuales, tampoco haberse realizado duchas vaginales, haber usado óvulos o haber estado usando algún medicamento vía vaginal, tampoco que estén en su menstruación.
Otra de las técnicas que nos ayudan en el tamizaje es la inspección visual con ácido acético. En, en esta técnica se usa el ácido acético al 5% aplicado en el cervix. Con este procedimiento el epitelio anormal displásico se torna blanco y puede ser detectado fácilmente. Por ejemplo, aquí tenemos un huellito normal. Esta segunda figura es un IVA negativo, no hay una pigmentación blanca, y aquí sí tenemos una inspección visual con ácido acético positivo, ¿no? Donde vemos lesiones acetoblancas. Las pruebas moleculares para la detección del virus de papiloma humano también ayuda en la detección precoz. Es un poco más costosa y prácticamente en esta prueba se buscan partículas del ADN de los tipos de BPH en las células del cuello uterino, ¿no? Mediante esta técnica se puede reconocer si se encuentra algún tipo de BPH de alto riesgo o si son de bajo riesgo. Es más específico. Y un aspecto importante es que se recomienda realizar este tipo de pruebas a partir de los 30 años. Aquí tenemos la colposcopía, ¿no? Que después de un Papá Nicolau también, si es oportuno, si se ha alterado, se recomendaría una colposcopía, ¿no? Es un procedimiento diagnóstico en el que un colposcopio, como podemos ver en la imagen, es un instrumento que emite luz, es como un microscopio con varias lentes de aumento, ¿no? Se utiliza para proporcionar una vista ampliada e iluminada del cuello uterino, vagina y vulva y poder ver si hay alguna normalidad en ellas. Aquí, luego de este procedimiento, se ayudan con algunas tinciones como de Lugol. Si vemos que la tinción, bueno, que el cuellito se pinta totalmente de marrón, como podemos ver en la imagen, es que es un cuellito sano, no se ha encontrado alguna lesión. Y también se hace la tinción con el ácido acético, como ya he mencionado también. Bueno, aquí en esta lámina podemos ver la clasificación de las lesiones precursoras a un CA de cuello uterino invasor. Tenemos, según la clasificación de Regan, Richard y Bethesda. Bethesda lo clasifica en LIE de bajo grado, donde se considera una displasia leve, que consiste en la proliferación de células escamosas o metaplásicas con núcleo anormal, aumento de tamaño nuclear, núcleo irregular o aumento de la relación núcleo-citoplasma, con dichos cambios confinados al tercio basal del epitelio. Compromete el tercio basal del epitelio. Y la probabilidad de regresión espontánea es de un 60% en 2 años. Y el IE de alto grado son displasias de moderadas a severas, cuya característica incluye la proliferación de células escamosas o metaplásicas con núcleos anormales, o un incremento de figuras mitóticas, acompañadas de alteraciones en la diferenciación celular. Esto abarca ya los 2/3 hasta el espesor entero del epitelio, incluyendo así al carcinoma en sí. Y finalmente, la clasificación de Richard lo clasifica en NIC1, NIC2 y NIC3. En el NIC1 son células con diferenciación alterada y afecta un tercio del inferior del epitelio, como podemos ver. En el NIC2 también son células indiferenciadas que afectan en este caso a los 2/3 inferiores del tracto epitelial. Y en el NIC3, que es ya una displasia severa, afecta el espesor del epitelio hasta una altura superior a los 2/3 o a todo el espesor. Entre la prevención primaria tenemos la vacunación contra el VPH. Son más de 200 grupos relacionados con el VPH, como ya hemos mencionado, de los cuales 40 son transmitidos por contacto sexual directo, y hay 2 tipos de VPH que causan verrugas y cerca de 12 tipos causan cánceres, que son los de alto riesgo. ¿Quiénes se deben vacunar contra el VPH? Por lo general se recomienda la vacunación contra este virus a los 11 y 12 años. Sin embargo, se puede iniciar a los 9 años.
A los adultos entre los 27 y 45 años, este grupo puede recibir la vacuna, pero no todos son aptos para ella y ya es un poco menos beneficiosa que el haberla recibido desde niño, ¿no? Y las mujeres embarazadas se deben vacunar después del embarazo. ¿Cómo se aplica? En los menores de 9 a 14 años solo se necesitan 2 dosis. La segunda dosis se aplicaría entre 5 a 13 meses después de la primera. Se recomienda que sea a los 6 meses. Y los mayores de 15 años deben recibir 3 dosis. La segunda dosis es aplicada 2 meses después y la tercera 6 meses después de la primera. Tenemos dos tipos de vacuna, la tetravalente, que está dirigida contra los serotipos de virus papiloma humano 6, 11, 12 y 18. Y la bivalente, que está dirigida contra los tipos de VPH 16 y 18. En la prevención secundaria es importante la detección precoz mediante el tamizaje de todas las mujeres del grupo etario previsto, seguidas del tratamiento de las lesiones premalignas detectadas, permiten prevenir la mayoría de cánceres de cuello uterino. Las pruebas moleculares de BPH, el Papa Nicolau, el IVA, pueden ser usados como métodos de tamizaje. En las mujeres con resultado negativo en la prueba de tamizaje de BPH, se debe proceder a un nuevo tamizaje tras un intervalo mínimo de 5 años. El tamizaje para cáncer de cuello uterino se recomienda a partir de los 30 años. La implementación de las recomendaciones planteadas será progresivas de acuerdo a la capacidad resolutiva del establecimiento de salud. Aquí voy a mencionar algunos de los manejos de las lesiones premalignas si es que se encuentran durante el tamizaje, ¿no? La crioterapia elimina las áreas precancerosas del cuello uterino mediante la congelación. Consiste en aplicar un disco metálico extremadamente frío, que es la criosonda, como podemos ver en la imagen, sobre el cuello uterino y congelar las áreas anormales, junto con áreas normales. Se realiza el superenfriamiento de la criosonda utilizando un tanque con dióxido de carbono comprimido o con óxido nitroso comprimido. Lleva cerca de 15 minutos y generalmente es bien tolerado. Se aplica la crioterapia durante 3 minutos y luego se espera 5 minutos para volver a repetir el procedimiento una vez más. Luego tenemos la incisión electroquirúrgica con asa de la zona de transformación. La incisión electroquirúrgica con asa es la remoción de las áreas anormales del cuello uterino utilizando un asa hecha de alambre delgado accionado por una unidad electroquirúrgica. El asa corta y coagula al mismo tiempo, después de lo cual se utiliza un electrodo de bola para completar la coagulación. Mediante la incisión electroquirúrgica con asa se procura extraer la lesión y toda la zona de transformación. También tenemos el procedimiento de conización en estados iniciales. Reseca toda la lesión para evaluarla histológicamente. Y existen varios tipos de conización asatérmica, por láser y por bisturí. La histerectomía puede ser simple o radical. Una histerectomía simple es la extirpación del útero y el cuello uterino. Y una histerectomía radical es la extirpación del útero, el cuello uterino y la parte superior de la vagina y el tejido que rodea el cuello uterino. Una histerectomía radical incluye también una disección extensiva de los ganglios linfáticos pélvicos, lo que significa que se extirpan los ganglios linfáticos también. La radioterapia es el uso de rayos X u otras partículas con alta potencia para destruir las células cancerosas. También tenemos la braquiterapia, que es una modalidad de radiación en la que la fuente de radiación se coloca dentro de una cavidad del cuerpo o de una cavidad creada por cirugía. Por ejemplo, la radiación puede colocarse en la vagina para tratar el cáncer de cuello uterino o de endometrio. En enfermedades localmente avanzadas se aplicaría ya la quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, y en enfermedades avanzadas solo nos queda la quimioterapia y los cuidados paliativos. Bien, vamos a continuar con cáncer de mama.
En el Perú se estima que la incidencia anual de esta enfermedad es de 28 casos por 100.000 habitantes. Como vemos en la gráfica, las regiones que tienen más números de casos es Tumbes, Piura, Lima, Lambayeque, La Libertad, Callao. El cáncer de mama representa en nuestro país la segunda neoplasia más frecuente que afecta a las mujeres a partir de los 35 años de edad. Según el último reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades en el Perú, en Lima y Callao el cáncer de mama supera en incidencia al cáncer de cuello uterino y colorectal. El cáncer de mama es un proceso oncológico en que las células sanas se dividen anormalmente, se degeneran y se transforman en tumorales, proliferando y multiplicándose posteriormente hasta constituir el tumor. El interior de la mama se compone de una serie de glándulas, como podemos ver en la imagen, conectadas entre sí por conductos finos llamados galactóforos, que presentan la apariencia de ramilletes, ¿no? Tenemos el pezón, la areola, los conductos, galactóforos, los lóbulos, tejido graso y nuestra pared torácica. Histológicamente, según el grado de invasión del tumor, tenemos el cáncer in situ y el cáncer infiltrante. El in situ se localiza dentro de los conductos que conducen la leche hasta el pezón. Entre los in situ se encuentran el carcinoma ductal, el cual es el más común, y el carcinoma lobular. En el cáncer infiltrante se rompe el conducto galactóforo e invade la grasa de la mama que rodea el conducto. Las células pueden llegar a los pequeños vasos sanguíneos y linfáticos de la mama. Se clasifican en carcinoma ductal invasivo y lobular invasivo. Según el lugar donde se origina el tumor y el aspecto de las células que forman, tenemos el carcinoma ductal. Ese es el tipo más común, el 70 o 80% de todos los casos. Suele iniciarse en los conductos mamarios y pueden ser localizados o invasivos. El cáncer lobular comienza en los lóbulos mamarios, el lugar en donde se produce la leche materna, y luego extenderse hacia el tejido cercano. Es el segundo tipo de cáncer más común, entre el 5 y 10% de los casos. Tipo inflamatorio, donde las células cancerosas bloquean los vasos linfáticos de la piel, produciendo una inflamación en la mama. Estos representan entre el 1 y el 5%. Es agresivo y tiende a extenderse rápidamente. La enfermedad de Payet del seno se desarrolla en la piel del pezón y la areola, el círculo que rodea el pezón. Tenemos también el angiosarcoma del seno, que es el tipo de cáncer, no es muy común, pero suele extenderse rápidamente. Se forma en las células que revisten los vasos sanguíneos y linfáticos. Se presenta principalmente en pacientes que han sido expuestos a tratamientos de radiación, pero suele hacerlo muchos años después de que se llevó a cabo ese tratamiento. Los tumores filoides son también poco comunes y se originan en el tejido conectivo del seno. La mayoría de estos son benignos, pero 1 de cada 4 es cancerígeno. Afectan principalmente a las mujeres entre los 41 y 49 años, aunque se pueden presentar en otros grupos de edad. Según las características biológicas y genéticas de las células, el estado de los receptores hormonales y la presencia del receptor de crecimiento tipo 2 la vamos a dividir en basal, epitelial. Este tipo, que también se denomina cáncer de mama triple negativo, se caracteriza por la ausencia de receptores de estrógeno, de progesterona y de crecimiento. El HER2 positivo se caracteriza por una elevada expresión de este receptor. En el caso del cáncer luminal A, este grupo incluye tumores que son positivos para el receptor de estrógeno y positivos para el receptor de progesterona, pero negativos para el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2. Y en el cáncer luminal B, este tipo incluye tumores que son positivos para el receptor de estrógenos, negativos para el receptor de progesterona y positivos para el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano. En esta lámina vamos a ver los estadios del cáncer de mama. Tenemos el estadio 0,
Las células cancerosas no presentan carácter invasivo y están localizadas únicamente en el interior de los conductos mamarios. El tumor aún es un cáncer in situ. El estadio 1, el cáncer se concreta en un óvulo, un bulto, inferior a los 2 centímetros de diámetro y habitualmente no se extiende aún a otros tejidos fuera de la mama. El estadio 2, hay dos posibilidades. El tumor sigue siendo inferior a 2 centímetros, pero se extiende a los ganglios de la axila. Y el nódulo ha crecido sin sobrepasar los 5 centímetros, con un 50% de probabilidades de haberse extendido a los ganglios axilares. El estadio 3 también hay dos posibilidades. Uno en el que el nódulo no ha alcanzado aún los 5 centímetros, pero se ha extendido a las axilas. Y la otra posibilidad es que el tumor se extiende por los tejidos cercanos a la glándula mamaria. En el estadio 4, las células cancerosas se han extendido a otros tejidos y órganos del cuerpo, proliferando también en algunos de ellos. Es lo que se conoce con el nombre de metástasis. Aquí encontramos también dos tipos: la metástasis linfática o ganglionar, en el cual el alojamiento de las células tumorales en los ganglios linfáticos se considera que es un tipo de enfermedad loco-regional, absolutamente curable. Y la metástasis a distancia, que es ya el alojamiento de las células en otros órganos o partes del cuerpo, pulmón, hígado, hueso, cerebro, y que son transportadas vía hemática. Este tipo de metástasis tiene un pronóstico. El origen del cáncer es desconocido. No se puede afirmar que el cáncer de mama afecte con preferencia a una tipología de mujer determinada, pero la medicina ha buscado factores que pudieran indicar mayor probabilidad de sufrir la enfermedad y los ha denominado factor de riesgo. No obstante, las mujeres con cáncer de mama que no presentan ningún factor de riesgo y otras que sí lo presentan y no desarrollan la enfermedad. Entre los factores de riesgo tenemos edad avanzada, predisposición genética. Los antecedentes familiares son un factor de riesgo demostrado en un 5 y 10% de los casos, en los que la mutación de algún gen, BRCA1, BRCA2 u otros, se transmite por herencia y predispone a padecer cáncer de mama a causa de una mutación. El no haber tenido hijos, inicio de menstruación a edad temprana, primer embarazo después de los 30 años, cáncer de matriz o de ovario, menopausia tardía, una terapia de reemplazo hormonal prolongado, la obesidad, la radiación ultravioleta o ionizante, consumo de tabaco, consumo de alcohol, el sedentarismo, el consumo de grasas saturadas, son factores predisponentes. ¿Cómo se diagnostica? Tenemos diferentes exámenes que se pueden realizar, como la mamografía, que es una exploración que se utiliza rayos X de baja potencia para localizar zonas anormales de la mama. La ecografía es otra de las técnicas donde se emplean ultrasonidos que son convertidos en imágenes. Con ellas se pueden diferenciar los tumores formados por líquidos, que son quistes, de las masas sólidas. La biopsia también es otro de los métodos. Una vez detectado un tumor mediante una o varias técnicas mencionadas anteriormente, se debe realizar una biopsia para confirmar el diagnóstico. Y la resonancia magnética nuclear se trata de una técnica que obtiene imágenes sometiendo al paciente a un potente imán que utiliza ondas de radiofrecuencia. Entre las pruebas complementarias tenemos las pruebas analíticas de sangre, en la cual permite valorar la situación de la paciente, así como los estados de los diferentes marcadores tumorales. La prueba del gen BRCA se utiliza para evaluar los genes BRCA1 y 2, que indican la susceptibilidad de una persona al cáncer de mama. Otros análisis que detectan tumores o casos de cáncer de mama son el CA125, calcitonina 2, el CA15.3, entre otros. También tenemos la radiografía de tórax, que ayuda a determinar la posibilidad de que la enfermedad se haya expandido a los pulmones. La gamografía ósea es otra de las pruebas útiles para detectar metástasis
óseas. La detección precoz del cáncer de mama, al no conocerse la causa de cáncer de mama, hoy por hoy es una enfermedad que no se puede prevenir. Sin embargo, sí es posible detectarla precozmente mediante la mamografía, como dije, es una de los recursos por excelencia para la exploración eficaz demostrada en la detección precoz, dando si es que se realiza una mamografía de calidad, ¿no? Las mujeres a partir de los 40 años con factor de riesgo genético elevado cada año y también en mujeres entre los 50 y 69 años cada 2 años. Y tenemos también la autoexploración de las mamas que se debe hacer de forma mensual, ¿no? En esta tenemos que ver algunos signos, por ejemplo, engrosamiento de la piel, secreción del pezón, úlceras, cambios en la textura de la piel del seno, como la piel de naranja, irritación, costras en el pezón, cambio en la forma, en la simetría, algún signo de hundimiento, alguna protuberancia, ¿no? Son algunos de los signos que podemos buscar durante la autoexploración de las mamas. El autoexamen, como les comentaba, se debe practicar una vez al mes y en las pacientes que menstruan se recomienda que sea 10 días antes o 10 días después del periodo. En las pacientes que se encuentran en el periodo de la menopausia deben elegir un día establecido al mes. ¿Cómo se realiza el examen? Nos vamos a colocar frente a un espejo con los brazos a los costados y vamos a observar si hay alguna asimetría, cambio en coloración, alguno de los signos mencionados anteriormente. Luego vamos a colocar nuestros brazos, nuestras manos en la cadera. De igual forma vamos a seguir observando. Nos vamos a inclinar hacia adelante y hacia atrás para poder observar si sentimos algún tirón, ¿no? Que nos podría estar dando un signo de alarma, ¿no? Un tiraje en el pezón. Luego con los brazos detrás de la nuca también continuaremos observando si hay algún signo y posteriormente con uno de los vamos a empezar a hacer la autoexploración mediante la palpación con una ligera presión, ¿no? En forma circular, en forma horaria, siempre va de la base del seno hacia adelante para poder observar, para poder palpar todo el seno en su totalidad, ¿no? Terminando también de palpar a nivel de la axila, porque también encontramos, también hay ganglios, ¿no? Que se extienden a esa zona. Este mismo procedimiento de palpación lo vamos a realizar de forma acostada, ¿no? Con una almohada debajo de la espalda. Finalmente vamos a terminar apretando suavemente el pezón y fijarnos si hay salida de líquido anormal. Algunos de los tratamientos que se dan actualmente en el cáncer de mama es la cirugía. Tenemos la tumorectomía, que es el tratamiento más conservador porque solamente se extrae el tumor, y la mastectomía radical modificada, que nos permite aún conservar el músculo pectoral para poder, de repente, la paciente más adelante pedir una reconstrucción estética, ¿no? Tenemos la radioterapia, las quimioterapias que pueden ser vía endovenosa o vía oral. Genera, como uno de los efectos secundarios de las quimioterapias son los vómitos, caída de cabello, neutropenia, amenorrea, plaquetopenia también, dependiendo mucho del estado del paciente. Y la terapia hormonal, cuando las células conservan la capacidad de responder a los cambios hormonales, pueden ser atacadas las hormonas que estimulan su desarrollo, tratar de suprimir, ¿no? La producción hormonal mediante medicamentos o fármacos como el tamoxifeno, que evita la acción de los estrógenos sobre la célula, bloqueando el receptor. Algunas recomendaciones, ¿no? Es tener una buena alimentación, ¿no?
basar nuestra dieta en agua, frutas, verduras, hortalizas, evitar mucho el consumo de grasas, harinas refinadas, cambiar nuestro estilo de vida, realizar un ejercicio físico regularmente, huir del sedentarismo, evitar hábitos dañinos como el consumo de alcohol, de tabaco, realizar nuestra exploración mamaria una vez al mes, como les había comentado, en el caso de las pacientes que menstruan 10 días antes o 10 días después de su periodo menstrual. Y realizando nuestros chequeos periódicos anualmente, nuestro chequeo ginecológico. Gracias.